ser más entonces quedamos a la disposición de la venerable Mahatma Keretin. Si su merced va a seguir pidiendo reportes o empezamos la conferencia. Adelante, venerable Mahatma. Por ahora iniciemos la conferencia Los misterios de la vida, venerable maestro Gabogondo, para aprovechar el tiempo. Bueno, venerable Mahatma, entonces, respetables hermagdos y respetables hermagdas, público en general, un excelente día. Lunes, en el orden de Dios, y domingo profano, 25 de diciembre del 2022. Esperamos que esta nueva oportunidad que Dios nos da de estar en esta reunión y de estudiar estos temas que nos hacen ser más sensibles, más conscientes, porque la conciencia que está en todo, si nos unimos a esa conciencia, tendremos más sensibilidad y seremos mejores hijos e hijas de Dios. Todos sabemos que lo más hermoso es la vida. Se ha hablado de la vida en muchas formas. Grandes poetas, cantantes, músicos, escritores, historiadores, guías, nos han hablado de la importancia de la vida, pero la tomamos así como tomamos un alicierto. Y lo que en este día nos licencie el tiempo es de ir escudriñando mucho más allá, porque si en realidad menestemos entender cuánto tiempo se realiza haciendo alguna actividad, vamos a citar algunos ejemplos físicos, algunos descubrimientos, algunas cosas, para luego entender lo que vamos a explicar en sí. ¿Cuánto tiempo gastaría Dios para crear tales cosas? ¿Y qué tiempo se gastó para que la vida se desarrollara en determinadas formas? Todos sabemos que hay distintas máquinas de distintas empresas, distintas organizaciones. Por ejemplo, para construir una carretera, un tramo de carretera, puede ser 1 kilómetro, 5, 10 o 15 o 20 o los kilómetros que tenga la carretera. Se menesten arquitectos, ingenieros, jefes de personal, supervisores y muchas personas que conozcan de esos aspectos. Algunos especialistas o especializados para construir columnas, otros para hacer la mezcla, otros para traer la arena, la piedra, el concreto y todas esas cosas y hacen que la carretera, quien la vaya a revisar o el supervisor, dé el visto bueno que sí está bien hecha la construcción. ¿Cuánto tiempo se gastó? Lo mismo sucede en la construcción o construcción de una máquina, de un motor, no importa si sea de carro o sea de cualquier de los tantos motores o de cualquier maquinaria. Primero hubo alguien que lo estudió y que fue uniendo y fue haciendo los proyectos e invertir un dinero y si no lo tenía, buscar quien lo patrocinara. Lo mismo en la obra de un libro o de cualquier proyecto. Algunos proyectos duran quizás un día, una semana,
3 semanas, un mes, 2 meses, un año y varios años. Pero los que vivimos sobre esta esfera, solo miramos las bondades de o el tramo de carretera que antes se gastaban posiblemente todo el día para llegar de un lugar a otro. Ahora en media o en una hora se llega, pero no escudriñamos los sacrificios, los accidentes y hasta las muertes que pudieron haber en ese tramo de carretera. Lo mismo sucede con una máquina que nos tengamos, la compramos, la ponemos al servicio y decimos que el adelanto tecnológico es mucho, pero nunca nos hemos relacionado a estudiar esa máquina, qué tiempo, qué inteligencia, qué sabiduría, qué dedicación, qué cerebro, qué cabeza tan especial. Cualquier maquinaria no fue hecha de la noche a la mañana. Cualquier invento no fue hecho de la noche a la mañana. Eso todos lo sabemos. Incluso para hacer un traje, por muy experto o por muy sabio o sabia que sea el quien va a hacer ese traje, se puede gastar mínimo un día o posiblemente si tiene algunos encajes o detalles puede durar más días por, por lo que le está haciendo a ese traje. Una cosa es hacer un traje de una dama para que esté en la casa y otra cosa es hacer un traje de matrimonio. Se va a gastar mucho más tiempo, por eso vale mucho más. Entonces, ahí vamos dándonos cuenta cuánto tiempo estudiarían para crear un teléfono común y corriente como eran los teléfonos del siglo pasado. ¿Cuánto tiempo se gastaron para estudiar un radio de comunicación de 3 bandas o de 5 bandas o de 6 bandas? ¿Cuánto tiempo estudiaron para organizar las emisoras y luego crear los radios, transistores que recibían el mensaje que el que estaba en la emisora estaba dando? ¿Cuánto tiempo se gastaron para desarrollar el conocimiento de la televisión? ¿Cuánto tiempo se gastaron para organizar, aunque ya tenían luces, ya tenían varios conocimientos por lo que venían creando, de crear el Internet y luego crear estos aparatos que tenemos que son celulares, que en cualquier lugar podemos dialogar o dar un mensaje a distintos lugares de la esfera? Antes los radios, las emisoras estaban limitadas. Hoy encontramos que los teléfonos no están limitados. Entonces, revisando cuidadosamente, vemos que todos los proyectos, los artefactos, sean electrónicos, sean de cocina o sean de sala o de cualquiera de los aspectos, se duró un tiempo. Entonces, eso es lo que conocemos físico, porque si sus mercedes, cualquiera de sus mercedes que me están oyendo y los que me oirán en los días venideros saben de que han creado una máquina y esa máquina para diseñar o para hacer telas, ¿cuánto tiempo duraron organizándola, los telares y demás cosas, preparando el petróleo y los químicos con que hacen las telas? Y luego, al tener la preparación, tiran todo esas preparaciones en los telares y en las formas de hacer la tela y sale la tela con los colores
que le quieran poner, o los dibujos, o los números, o las propagandas. Todo esto tiene un tiempo, pero todo eso que hemos mencionado que tiene un tiempo está limitado. ¿Por qué está limitado? Porque hacen la preparación para decir algo, 500 toneladas de preparación de sustancias para que al elaborarlas se hagan unas telas, pero después que se prepara o se realiza esa labor o ese trabajo, esa máquina, esas telas no se van a seguir reproduciendo, pero sí se van deteriorando. Y lo que queremos decir es que lo que crea Dios no se destruye, sino que se sigue reproduciendo. Por eso es que la vida es un misterio que solamente los sensibles pueden encontrar y valorar ese esfuerzo de ese sabio que ha construido cantidades de cosas y que nunca se deterioran, siempre se reproducirán. Vamos a hacer una pausa a ver para preguntarle a la venerable Mahatma Keretin cómo nos está oyendo en el país de México para continuar, ya que hemos hablado de lo físico, de los proyectos, hemos hablado de las formas, que el tiempo que se gasta para construir algo, la energía, la inversión, el tiempo y todas esas cosas no se hicieron de la noche a la mañana. Cualquier pintura, un pintor puede gastar días, semanas, meses y hasta años, porque hay días que le fluye y hay días que no le fluye, y por eso los cuadros pintados por los grandes escultores, sean hechos de madera o hechos en tela, valen mucho porque ellos le dedicaron no un día, sino muchísimos. En cambio, el que los va a comprar solo los compró y dice qué cosa tan hermosa, pero nunca se ha metido a revisar qué tiempo, las preocupaciones, quizás las hambres y otras cosas que se puede pasar. Pero bueno, vamos a preguntarle entonces a la venerable Mahatma Keretin, y si ella es tan amable preguntar por ahí a una o dos personas para saber que nos están oyendo con claridad y que no estamos hablando sola Inti desde el templo vegetal, aquí a las montañas, a los pastos y a las casas, aquí donde nos encontramos. Adelante, Keretin. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo. Acá le estamos oyendo con gran claridad y nos vamos a El Salvador saludando con gusto a la venerable maestra Wetzmay. Y preguntamos cómo está la contonía ya por vuestra merced. Muy buen día, venerable Mahatma Keretin, maestro Gabogondo, a todos los seres de la sala. El maestro aquí se le está oyendo con claridad sobre el valor que tienen los seres que crean las máquinas, las obras de arte. Todo tiene un valor, maestro. Gratísimas. Gratísimas a su merced por su reporte. Gran saludo para siempre para vuestra merced y su familia. Ahora nos vamos a saludar a don Sergio Padilla, si es que nos oye adelante. Venerable Mahatma Keretin, se le está oyendo demasiado lejos. Claro que de aquí de Colombia a México un avión se gasta 4 horas y media, pero si se acerca más se le oímos mejor. Listo, claro que sí.
Vamos a solicitar el reporte de don Sergio Padilla. Buen día, buen dinero, buena salud a todos los que están en esta sala. Mi simbre es en maestro Blaudi Gauchev de Argentina. Se oye fuerte y claro, y un saludo grande, venerable maestro Gabo Gondo. Pues qué gusto su saludo y qué honor tenerle a vuestra merced. Gran saludo hasta la gran Argentina. Sea bien llegado vuestra merced. Leo un mensaje en el chat de la Mahatma Vyadhubra. Dice, excelente día de salud, dinero, amor y todo bienestar a todos los seres presentes en la sala de la conferencia. Maqueretín no le alcanzó a oír, sí, como que hay una dificilidad acá con este zona. Entonces, adelante, su merced, venerable maestro Gabogonto. Gratísimas, venerable Mahatma Keretín, por el reporte. Damos gratísimas al venerable delegado patriarcal de Argentina, que tenemos el honor en este día de oírle su voz y de tenerlo en esta plataforma. Van nuestros saludos a su merced con afecto y respeto, y a toda su familia. Que Dios le bendiga y le cuide y le proteja. También damos nuestros agradecimientos por el reporte a la venerable maestra Wesmay en el país de El Salvador. Bueno, respetables Hermagdus y Hermagdas, después de esta pausa, vamos a entrar de lleno a buscar eso que todos sabemos que es la vida, pero como el recuento que hicimos de los artefactos y cosas que hemos mencionado tiene un tiempo. Yo sé que a nivel de humanos, a nivel de creencias, de religiones o de credos, sabemos que Dios todo lo crea, todo lo organiza, pero Dios no es un loco ni es un desequilibrado que va a decir, hágase tal cosa. Él, para hacer tal cosa, sabe qué minerales, qué proteínas, qué vitaminas, qué cantidad. Y además de eso, que era lo que antes explicaba, una tela no se reproduce. La máquina hace las telas, la cantidad de desiertos que le echaron. Se acabó esos desiertos, hasta ahí concluyó su labor en las telas. Pero en cambio, una semilla, de cualquier clase de semilla, esa semilla la siembran y sigue reproduciéndose, y síguese reproduciéndose, y se reproducirá en toda la esfera de esa semilla. ¿Qué ser tan valioso ese que ha criado esa semilla? Pero bueno, vamos a estudiar una lenteja, por ejemplo. Es rica, tiene minerales, proteínas y grandes componentes. ¿Qué tiempo duraría Dios? ¿Un segundo? ¿Un minuto? ¿De pronto un segundo cósmico o un minuto cósmico, o posiblemente más? Porque como nos habían hecho creer algo, y que hoy al estudiarlos nos damos cuenta cuánto tiempo se puede durar para crear algo. Toda la cantidad de granos que nos tenemos en la cocina, que vemos en las plazas de mercado, que vemos en los distintos centros comerciales o en almacenes que surten a los habitantes de las ciudades y de los pueblos, que algunos de esos son manipulados y tratados, pero aún esos que los manipularon y los trataron no lo hicieron de la noche a la mañana. Tuvieron un largo estudio y un invento, tuvieron muchos fracasos y muchas pérdidas y muchas ganancias. No quiero decir con esto que Dios al criar fracasó. Cuando Él hace algo por ser conciencia, antes de hacer algo
o de plasmarlo físicamente ya está revisado en otros plagdus, en otras dimensiones. Por eso, une los elesiertos fundacertales que ese grano o que ese cereal o que esa fruta o esa verdura o esa planta o ese árbol va a tener durante toda su existencia, porque lo mismo esa programación que lleva una semilla que sembremos en una gea fértil en México, si la sembramos en Argentina en una gea fértil, va a producir la misma cantidad. Y si la sembramos en el África en una gea fértil, de acuerdo a el grado de temperatura, si es tropical o si es fría, se va a producir la misma cantidad. Y así en cualquier lugar de la esfera, hablando de esta esfera. Y si físicamente, para decir algo, en México una fruta tiene tanto porcentaje de fósforo, de calcio, de magnesio, de potasio, el que lo hizo no lo hizo por hacerlo. Le puso esa cantidad y esa cantidad la llevará esa semilla a donde la siembren, que eso es el misterio de la vida. Porque ¿cómo hizo Dios o este gran sabio, este gran científico, este gran arquitecto de meter esa información de que esa semilla se siga reproduciendo con la misma programación? Así vamos estudiando cuidadosa Inti, que lo que hace cambiar la disminución o aumentar esa composición que tiene esa fruta o esa planta se debe a la acidificación de la gea, porque una gea fértil es una gea alcalina y una gea ácida, su nombre lo dice, no tiene los minerales, por lo tanto, las plantas o los árboles pueden nacer y crecer, pero muy débiles. Así ha pasado con la humanidad de estos días, de estos tiempos, por no tener los buenos componentes, tanto el padre que crió esa semilla como la madre que sirvió de gea. Nacen tanto los hijos y las hijas muy débiles, débiles emocionales, espirituales, débiles sentimentales, débiles en voluntad y en muchos aspectos. Anterior Inti eran otras las preparaciones que habían en esa semilla, no porque Dios no las ha dado, la de estos tiempos con los tiempos pasados, es tratando de explicar la acidificación por el mal uso a la gea, que la capa vegetal ha sido destruida por la maldad de los mismos habitantes que estamos sobre esta esfera, mas anterior Inti por la conciencia que había en los habitantes de esa esfera o de esta esfera, la capa vegetal era cuidada y tanto las frutas como los mismos seres humanos eran distintos. Entonces, el maestro Samael, aún peor, este sabio, en muchas de sus obras, en especial el matrimonio perfecto, él hablaba de lo que era la vida o un ciclo biológico de un insecto que dura unas cuantas horas, del ciclo biológico de una ave, de un activien o animal, de un pez, de un ser humano, de una esfera, de un sistema solar o de un universo. La mayoría de los que nos encontramos en esta sala sabemos que un día aquí en esta esfera son 365 días que gira la esfera alrededor del Sol.
y cuando es bisiesto dura 366 días alrededor del Sol. Eso es una vuelta, un año. Pero esa misma vuelta la da el sistema solar alrededor del Sol de Alcione. Pero el tiempo es más prolongado, aunque allá en el sistema solar son los mismos 360 días. Y en el sistema solar, alrededor del sistema solar de Alcione, va a girar lo mismo, 360 días. Pero ¿cuántos heliocrones será un día del sistema solar de Ors, alrededor de Alcione? ¿Cuántos heliocrones a nivel de la esfera? Lo mismo sucede la vida del sistema de Alcione alrededor del Sol de Saunja. ¿Cuántos heliocrones puede durar la esfera para que un año o un heliocrón del sistema solar de Alciones alrededor del sistema solar de Saunja? Y así sucesiva Inti. Por eso es que los maestros han dicho que un día en el cosmos o un Mahamantara son 700.000 millones de años aquí en esta esfera, o sea, 700.000 millones de vueltas alrededor del Sol ha dado la esfera y allá solamente es un día. Y una noche también 700 millones de heliocrones, que sería 1.800.000.000 heliocrones, las 24 horas en el cosmos, y aquí se ha pasado esa cantidad de tiempo. Pero un día en el cosmos equivale a un día en la esfera, o sea, se gasta el tiempo porque es un ciclo. Se ha oído hablar de los soles, que los soles también van envejeciendo. Y si nosotros sentimos la edad de 70, 80 años y un sistema solar de cualquiera de las estrellas que vemos en las noches estrelladas puede tener la misma edad que nos tenemos, pero en su ciclo biológico son miles de milenios y centenares de crodis, pero es un ciclo. Entonces, entendiendo estas cosas, vamos a hablar de la vida de los insectos. No importa el insecto que sea, pero ese insecto puede durar 10 horas y en su ciclo biológico equivale a la vida de un ser humano que dure 80, 90 o 100 años o más años. El mismo tiempo le dieron las mismas palpitaciones y los mismos tiempos a nivel atómico. Ahora es la pregunta, ¿para qué hizo Dios los microbios, las bacterias? ¿Para qué hizo los parásitos? ¿Para qué hizo los virus? ¿Y qué tiempo duró creándolos? Esto lo dejamos en la cabeza de cada uno de nosotros. ¿Cómo creó? Porque no podemos decir de que estos insectos no tienen huerzón o corazón. No podemos decir que ellos se van a reproducir simplemente por ahí, porque la vida se produce por la semilla. No podemos decir los conceptos que dicen algunos biólogos. Hablemos con la verdad y por eso en este día
este tema tan sencillo que sabemos todos y que todos vamos estudiando lo que es el valor de la vida. O sea, cómo surge, qué tiempo se gasta en cada una de las especies para crearlas. Y cuando nos entregan una esfera organizada para que la vivamos, es como cuando un personaje o cuando un hacendado hace una finca, compró una tierra en la montaña y mandó a hacer unas mansiones. Duró 3, 4, 5 años haciéndolas, sembrando árboles, creando activienes, haciéndole potreros y corrales. Y a los 5 o 6 años busca a un mayordomo para que le cuide esa finca. Y el mayordomo, en vez de hacerla prosperar, lo que hace es destruir todo lo que el dueño había hecho en esa asa o en esa finca. Eso hemos hecho los seres humanos. Entonces, entendiendo la grandeza de lo que es la vida en cada una de las criaturas o de los seres, vamos a meternos en nuestro organismo. Sabemos que tanto los que nos oyen, los que nos ven y los que nos oirán en el futuro, somos una semilla llamada espermatozoide o espermatozoides, como se conoce en los libros de anatomía o se conoce a nivel de la ciencia. Y que ese espermatozoide se unió a un óvulo y de ahí surgió la vida de cualquiera de nosotros. Pero vamos a meternos dentro de ese microorganismo llamado espermatozoide, que fue fabricado en un testigo de cualquiera de nuestros padres o de cualquier varón. Cuando estaba desarrollado, pasó el epidídimo donde se maduró o donde se preparó bien. Y de ahí del epidídimo siguió por el conducto que lo lleva a la bolsita semimífera, mal llamada la bolsita seminal. Ese conducto diferente por donde ellos viajan. Y luego de ahí, en el combustible llamado el semen, viaja a una velocidad impresionante hasta que alcanza al óvulo. Pero lo que queremos que todos revisemos es lo siguiente. Sabemos que un hombre, cuando se une a una dama, si es para fornicar, puede derramar entre 4 y 5 centímetros y cada centímetro puede llevar una cantidad de 40 a 70 millones de espermatozoides por centímetro. Salen esas células y cualquiera de los que me están oyendo pueden poner a germinar frijol, mongo, trigo, arroz, millo, linaza, lenteja o cualquiera. Yo sé el montón de espermatozoides que hay, llámese las espermatozoide, puede recorrer 1, 2 o 3 milímetros por minutos, de acuerdo a la fortaleza del espermatozoide.
Y si cada milímetro, sabemos que un centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? Vamos a hacerle una pregunta. Algunos de los oyentes que nos están oyendo, no porque no lo sepamos, pero queremos que nos confirmen para explicarle el recorrido que tiene que hacer este espermatozoide. Adelante, si alguien es tan amable, me puede decir. 10. Muy bien, gratísimas. ¿Quién contestó? Queretín. Bueno, venerable Queretín, gratísimas. 10 milímetros es un centímetro. Cada milímetro en la dimensión, en el recorrido del espermatozoides, cada milímetro equivale a 1 kilómetro a nivel de la vida de nos. Entonces, si los espermatozoides se forman en los testigos, de ahí tienen que salir, porque sabemos que en los testigos se forman de una cantidad de tubitos y dentro de esos tubitos se forman esas células. Y esos tubitos, si los abren, los grandes investigadores han dicho que si los abren pueden medir entre 1000 centímetros y 1500 centímetros. Ahora, como cada milímetro equivale a 1 kilómetro, ¿cuánto tiempo nos gastamos corriendo 1 kilómetro? Igual tiempo se gastaría un espermatozoide en 1 milímetro. O sea, ¿qué distancia hay desde el testigo a la trompa de falopio, donde sale una doncella? Salió de su casa a buscar a ese guerrero, a ese héroe, a ese mancebo que será su dueño. Ella sale porque ahí está potencializada la fuerza del amor. Y esa dama llamada óvulo, que va a la fuerza del amor, sale a buscar a ese sabio, a ese guerrero que se ha enfrentado a centenares de peligros. Y por eso ella le abre las puertas. Y cuando él entra, nadie más entra. Ahí se ve la fidelidad. Ahí se ve el respeto. Ahí se ve esa sagrada unión entre el amor y la sabiduría. Pero vamos a visualizar que desde el testigo del varón haciendo el recorrido, lo volvemos a decir por el epidídimo, el conducto deferente y luego hasta la vesícula y de ahí en adelante sale por la uretra, atravesando los riesgos y peligros que hay en el templo de la Eva, entra por la vagina y surge, sigue subiendo por la matriz y luego sube por la trompa de falopio y por allá en la trompa de falopio se encuentra con esa preciosa doncella y quedaron unidos para siempre. ¿Cuántos milímetros o cuántos kilómetros recorrería? Por eso es que es un héroe cualquiera de sus mercedes y cualquiera de nos, porque el esfuerzo que hizo ese espermatozoide, miles y millones salieron antes que él, pero fueron asesinados por los ácidos que hay en el templo de la Eva y por otras sustancias
que hay en el recorrido. Como son tan sensibles al salir el montón o salir un grupo de ciclistas a montones, caerán varios al piso, pero los que vienen atrás no tienen que mirarlos, sino que pasan por encima de ellos. Y así seguirán asesinándose unos a otros para alcanzar esa meta tan preciada, ese dulce néctar del amor que se llama la formacel, o sea, que se llama la doncella llamada óvulo. Y aquel héroe llegó de primero y pudo entrar y recibirla a ella en sus brazos y quedar para siempre dentro de ella. Y ahí se formó una nueva vida y así se siguen formando todas las vidas de cada uno de los seres humanos. Vea qué milagro tan grande, qué cosa tan impresionante. Si alguno de nos que somos estudiosos de la biología humana, que somos estudiosos de la biología en todas las formas, si alguna vez hemos revisado esto, como lo estamos revisando hoy, nos daremos cuenta qué tiempo duraría Dios para criar todos los órganos que conforman el templo del varón. ¿Qué tiempo duraría Dios para criar todos los órganos que forma el templo de la varona? Y además, crear todo ese mecanismo de ese impulso, porque entiéndase aquello que se dice en la Sagrada Escritura, de que fue la tarde y la mañana un día, porque los espermatozoides se formaron en el caos, en la oscuridad, y ellos cuando salen a alcanzar el óvulo, no es que, o cualquiera de los que nos están oyendo y los que me oirán, saben que los espermatozoides no tienen ojos. Ellos salen impulsados por eso que llevan dentro, que se llama la conciencia, y que el óvulo tampoco tiene ojos. Y por eso los recorridos que ellos hacen, lo hacen por impulsos, regidos por otras leyes no físicas. Y luego que se unen, el tiempo que fue fecundado para que él sea anidado en el templo de la creacel, o sea, en el útero, en la matriz, aproximadamente a los 3 días. ¿Cuántos milímetros recorrieron? Y se dice que la trompa de Falopio tiene 12 centímetros. Y se dice que la vagina tiene de 10 a 12 centímetros. Y se dice de que los testigos tienen de 12 a 20 gramos. ¿Cuántos recorrió un espermatozoide para llegar a su objetivo? Por eso es que es recibido como un héroe, como un guerrero, como ese luchador que dio todo para alcanzar a esa dama tan preciada que ni siquiera nos damos cuenta el esfuerzo que hicieron esas semillas para unirse, para que naciera un niño, una niña, que ni a los padres agradecen, ni a los padres valoran, ni a los padres físicos, ni a los padres, al Padre espiritual. Si Dios creó todas estas cosas, ese sentir que siente la dama por el varón, todavía el sentir del óvulo hacia el espermatozoide es superior, es más grande, y la obediencia es única, que ninguna mujer lo puede explicar, ni ningún hombre, porque el óvulo es una célula
Y esa célula no tiene las informaciones que tienen las damas desarrolladas en su mente, en su cabeza. Así es que aquella dama llamada óvulo es tan pura y limpia como la haya creado esa madre que se llama la Eva o la dama. Y el espermatozoide, fuerte, valiente, guerrero, es tan fuerte y tan guerrero y poderoso como lo haya creado aquel varón que fue su padre. Vamos a dejar este tema tan importante, porque la vida de nosotros no es un milagro, no es una casualidad, como muchos pueden pensar. El sentir que nos hace unir a una dama, no importa que esté en cualquier lugar de la esfera. ¿Qué otro aparato hecho por los seres humanos puede sentir la atracción? Citemos el caso, la gasolina, sentir la atracción de la máquina tal cual como el hombre siente esa atracción a la Eva, y además ese sentir que se siente el uno dentro del otro es porque son aún los registros del sentir del óvulo y del espermatozoide. Estimados hermagdas y hermagdus, respetable audiencia, vamos a abrir un preámbulo de preguntas, de reportes, de cómo fue oída esta explicación en este día. Y si lo que explicamos fue entendido y fue oído con claridad en todos los países donde se encuentran reunidos en esta plataforma. Adelante entonces, venerable Mahatma Keretin, le oímos. Hola, Mahatma Keretin. Vamos a preguntarle entonces a la venerable Piahubra cómo nos está oyendo en la costa atlántica. Adelante, Piahubra. Excelente día, venerable maestro. Es un gusto saludarle en este hoy, a su merced, a todos los presentes, a la Mahatma Keretin. Y le estamos oyendo fuerte y claro. Y maestro, tengo una inquietud. En ese proceso de conquista del óvulo, del espermatozoide o espermatozoides a la conquista del óvulo, cuando se produce en un embarazo, sean mellizos o trillizos o pues los que se puedan dar, ¿qué pasa en ese concierto? Bueno, gratísimas, venerable Mahatma Piahubra, por la pregunta, pero vamos, ya la tenemos y se la vamos a contestar, pero vamos a pedir 2 reportes más para saber que nos estuvieron oyendo en otros lugares de la esfera. Gratísimas Claro. por la comprensión y adelante si alguien más se quiere reportar. Gratitud. Buen día, venerable maestro. Desde Argentina se oyó fuerte y claro lo que su merced está disertando. Gratísimas. A su merced, venerable maestro, por su reporte desde ese bonito país del sur de este continente. Bueno, vamos a pedir otro reporte. Vamos a ver si alguien de el país de México o del Salvador se quiere reportar para saber que también por allá nos oyeron con claridad. Maestro, se le está oyendo con claridad desde El Salvador. Bueno, venerable maestra, gratísimas y nos estamos haciendo entender. ¿Sí está quedando claro? Sí, maestro, muy interesante la labor que hace la naturaleza para que exista la vida. Bueno, gratísimas. Sí, vamos entonces a contestarle la pregunta a la venerable Mahatma Piahubra, que ella es del norte de este país de Colombia,
Pacífica Inti en la costa atlántica. Venerable Mahatma, la cantidad de espermatozoides que salen a buscar, bueno, antes de llegar allá, quizás en la historia bíblica o en la historia romana o en la historia del Oriente, se ha visto en videos y en muchos escritos que las princesas, las reinas, hacían concursos entre los mejores guerreros de esas épocas y los hacían enfrentar a ellos mismos o a correr determinados kilómetros o a cargar determinadas cosas o a enfrentarse a unos a los otros, y el que ganara cualquier competencia tenía el derecho de besarle la mano en la porcel de atrás, o posiblemente ella le daba un ramo de flor. ¿Cuánto sería si tuviera la dicha de recibir un beso en su frente de esa doncella o de esa princesa? O posiblemente cuánto dharma, cuánta dicha tendría el que se acostara con esa dama pura y limpia en todos los aspectos. Eso lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos leído y nos los han contado. Ahora visualizar esa historia que físicamente se veía en los siglos pasados dentro del templo de mi madre, y que ese héroe somos nos, porque todos, no podemos decir que nadie, todos, tanto varones como varonas, somos campeones. ¿Por qué somos campeones? Una carrera entre millones de nuestros hermanos y nos fue los que tuvimos la dicha de alcanzar, de tener ese dharma, de tener cuerpo físico, cosa que los que murieron por nos y que no tuvieron la dicha, les tocará nueva inti, volver a una planta, volver a un grano después de los siglos y volver a hacer el mismo proceso, a ver si tienen el dharma que nos tuvimos. Entonces, por estos días, aquí sobre esta esfera, porque en esferas superiores no se ven estos desequilibrios, pero aquí en esta esfera que estamos sometidos a distintas leyes y distintas cosas, se dan ese proceso. Salen. De pronto visualicemos 10 ciclistas que van en un pelotón, pero al momento de cruzar la meta, se adelantaron 3. ¿Y cómo hacen ahí los jueces? Quizás se lo pueden dar al que mejor les parece a ellos, pero fueron juntos los que pasaron la meta y fueron juntos los que tienen el premio. Pero como el premio es uno solo, no lo pueden partir si es una copa, si es una medalla o si es cualquier cosa, no la pueden partir entre los 3. Entonces se reúnen y al que ellos consideren le dan de ganador. Pero en las leyes divinas y naturales, en las leyes cósmicas, en el inicio de la creación, cuando un espermatozoide entra al óvulo, es como cuando entra un ladrón a una empresa donde existen aparatos que avisan de que ha llegado algo muy extraño. O sea, cuando un espermatozoide entra al óvulo,
autovítica inti se cierran todas las redes y quedó el espermatozoide dentro. Es tanto que por eso tiene el espermatozoide que tener una preparación, porque él pierde la cola cuando entra el óvulo. Solo entra la cabeza de ese espermatozoide porque no alcanza por el circuito energético que hay dentro del óvulo. Cuando entra la cabeza autovítica inti se cierra y es cuando el espermatozoide pierde la cola, que era la que le había licenciado viajar toda esa cantidad de kilómetros, los cuales hemos dicho. Pero como la pregunta es de 1 o de 2 o posiblemente de 3, porque todo esto se puede dar y ha sucedido y es un asombro a la ciencia, pero en realidad debe de ser un asombro porque el desorden que hay en el óvulo y el desorden que hay en el sistema reproductor del varón es impresionante y por eso se dan estas cosas. Iban junticos, igualiticos, y entraron juntos y juntos quedaron dentro y los conocemos como gemelos. Por eso las caras de las niñas son casi iguales a nivel físico, o los del varones o de los varones son casi iguales, porque los espermatozoides, se puede decir que la proaxel cósmica que había en estos dos espermatozoides que entrarían junto al óvulo darían dos seres idénticos físicamente, pero de sentimientos distintos, quizás por un dharma o quizás por un karma. Y en caso contrario, que pueden hacer una dama y un varón en el mismo, se desarrollan en el mismo óvulo, es porque sabemos que cuando hay una eyaculación de los espermatozoides que van en el recorrido, quizás a nivel de la ciencia se sabe que XX da un sexo y XY da otro sexo, que los varones tenemos un testigo positivo y un testigo negativo. El testigo positivo desarrolla dentro de sí espermatozoides para tener hijos varones y el testigo negativo desarrolla espermatozoides para tener hijas. Igual la Eva o la dama tiene un ovario positivo donde se forman los gametos o se desarrollan los óvulos positivos y los óvulos negativos en el otro ovario. Cuando el hombre derrama, ahí van espermatozoides del testigo positivo y del testigo negativo. Y si el que alcanzó el óvulo era el héroe del testigo negativo y el héroe del testigo positivo, pudo haber salido una niña y un niño. Esto de la sexología o del misterio de la vida tiene mucho que estudiar, tiene mucho que entender y mucho que conocer, pero nos a nivel de humano leemos en las enciclopedias o oímos o leemos en los libros, pero revisemos sus mercedes ahora mismo si tienen una enciclopedia, bendito sea, pero si no la tienen, la están visualizando que es la enciclopedia natural, la enciclopedia donde todos estudiamos
la enciclopedia cósmica. Esa enciclopedia es viva porque constante la miramos y la sentimos moverse. La escribió el mejor arquitecto, el mejor escritor. La escribió el que hizo todas las cosas. Así es que, venerable Mahatma, los gemelos se dan en esta forma casi similar a la de los mellos. Gratitudes. Por eso le dan el nombre de mellos, porque se desarrollaron en el mismo minuto y en el mismo tiempo. En caso de algunos mellos, los óvulos no tienen la potencia suficiente para cerrar el circuito y entró uno atrasado y ese no tiene la misma fisonomía del rostro del cuerpo al otro, porque por la debilidad del óvulo no cerró autovítica inti las puertas para que no entraran los que venían detrás. Esa es la contesta y esperamos que nos hayamos hecho entender y que todos sus mercedes la hayan entendido. Y damos gratísimas, venerable Mahatma Piahubra, por esta oportunidad que nos dio de hacer esta chica explicación. Adelante, venerable Mahatma Piahubra. Gratitud, venerable maestro, por aclarar mi inquietud. Bendito sea y que Dios bendiga su garganta y su sabiduría cada día. A su merced también, porque su merced es una gran sabia. Un día de esto va a tener que venir aquí al templo donde estamos para que nos dé una conferencia a los que estamos por aquí en la cuarentena. Sería un gusto. Bueno, se lo puede dar un final de semana. Hay que programarlo, maestro. Bueno, ¿qué sucede si ahorita el 31 de diciembre hacemos el cóctel que hacen allá afuera la gente de coñac y de todas esas cosas? Aquí lo hacemos de frutas, de papayas, de uvas, de ciruelas. ¿Qué le parece? Súper especial. Bueno, maestra, gratísimas. Ahí licencie el pereque. Adelante entonces, venerable Mahatma Queretín. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo, aquí oyéndole con gran claridad. Y tenemos la mano levantada del venerable maestro Laudi Gauchet. Adelante, vuestra merced. Buen día, venerable. Muy interesante la conferencia del maestro Gabogondo. Y tengo una inquietud con todo esto. Él estaba hablando del tiempo. Y yo veo en las escrituras también que se habla del tiempo del pueblo de Dios. Yo veo que con la práctica del Tao, el tiempo nuestro en la esfera como que se va deteniendo, los cuerpos dejan de envejecer tan rápido como envejecen los cuerpos de los seres que no tienen ninguna práctica espiritual. Y leyendo la Biblia, ahí habla que hasta las trajeaduras de los que salieron con Moisés al desierto, cuando salieron de Egipto, las trajeaduras no sufrían el envejecimiento ni el desgaste. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué ley rige a los seres que practican las cosas de Dios, que no envejecen tanto, conservan mucho la juventud y bueno, son, en el caso yo lo veo al maestro Gabogondo y es una persona mayor, pero muy saludable y se ve los rasgos de juventud? Entonces quería que, si es que el maestro nos puede comentar o nos puede aclarar eso, por qué sucede eso con nos. Por supuesto,
esto no es que porque yo diga o la gente diga yo soy taoísta, sino que en la práctica hace que se conserve esa juventud y ese tiempo. Yo también hice una práctica que todo el mundo se da cuenta de esto, de lo que voy a decir. Cuando uno se pone a hacer sacrógesis, yo le digo a la gente, vamos a hacer 5 minutos de esta sacrógesis. Y empezamos a hacer y parece que el tiempo no corre. O sea, hacemos un montón y ves que, ponemos una alarma para que nos marque los 5 minutos y esa alarma no llega nunca. Como que el tiempo se para cuando uno está haciendo las prácticas de sacrógesis. Entonces esa es mi inquietud, a ver si es que el maestro nos ayuda con eso. Gratísimas y un saludo a todos. Y muy interesante las salas que da el maestro. Yo cuando puedo me conecto y las bendiciones para él y para los seres que hacen esto posible para los que estamos afuera. Gratísimas. Bueno, venerable maestro, van nuestros agradecimientos a su merced por tan bonita pregunta y tan bonita anécdota que nos hace reflexionar sobre la práctica de la doctrina y que su pregunta merece una gran explicación y por lógica queremos decirle pues y darle las gratísimas a su merced que nos ha observado. En la vida común y corriente, una persona de 72 años ya casi no existe, ni se levanta de la cama y anda con los nietos cogidos de la mano y posiblemente ya no tiene ojos, o sea, sí tiene ojos, pero no ve, ya no se puede mover, pero nos tenemos 72 años y aquí estamos en la lucha tratando de dejar semillas que sí se puede cuando se tiene la voluntad. Gratísimas, maestro, y sí, lo que su merced dice es así. En la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis 5 y 6, habla de la generación de Adán. ¿A qué edad se casaban? ¿Y a qué edad tenían los hijos e hijas? Y que ellos se casaban a los 200, 300, 400 años. Y de ahí tenían hijos e hijas. Algunos duraban 600, 700, 800. Algunos como Matusalán o Matusalén duró 767 heliocrones y desencarnó. El maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joad contaban de que antes del cambio geológico que destruyó la Atlántida, no existía el bacilo de alcohol. Y el alma del bacilo de alcohol se llama el ácido posírico. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pues ellos, por la misericordia de Dios, se acumulaba el chati potencial en las horas de la managda y se formaban especies de hojaldras. Y esas hojaldras les sabían a lo que ellos querían, porque cuando el ser humano tiene determinadas facultades, como dijo el maestro Keliun Zeus, una fruta en cosecha se puede comer solo de esas frutas mientras haya, y esa fruta tiene los componentes que necesita el cuerpo y no va a sentir debilidad. Entonces, así el pueblo de Israel les sabían aquellas hojaldras a lo que ellos quisieran, porque era la acumulación del chati potencial, o sea, de la energía con que se alicierta nuestro cuerpo que está en los aliciertos. Cuando hubo el cambio geológico que quedó en el ambiente, que se cambió la química y la física y otros componentes que no habían antes sobre la esfera. Por eso en la Sagrada Escritura está escrito que el primer borracho
fue Noé, porque él en la época de la Atlántida, en aquellos hermosos valles donde él vivía, él plantaba la vid, o sea, la planta de uvas, y luego lo preparaba y en barriles, como empacaban antes el aguardiente, el whisky y todos esos productos, eran barriles, o sea, hechos de madera, apretados con unos flejes que le daban la consistencia, y eso, al pasar los meses y los años, era como la miel de abejas, que entre más tiempo es más saludable, más energética, más medicinal. Así era la uva en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, como él estaba acostumbrado a hacer esto, después del cambio geológico o lo que se conoce como el diluvio universal, él hizo lo mismo, pero sucede que ya había el vacilo de alcohol. Y por eso cuando vino de elaborar sofocado, se tomó una cantidad suficiente y su organismo, que no estaba acostumbrado a recibir ese ácido, no había los componentes tóxicos, no habían los componentes ácidos dentro de su cuerpo. Se emborrachó y a sus mercedes saben lo que dice en la Biblia, lo que pasó cuando él se desnudó. Porque el alma del bacilo de alcohol se llama el ácido sulfúrico. Ese ácido está en todos los desiertos, y cuando ese ácido lo sacan, entonces los desiertos tóxicos no van a afectar en caso de los que salieron de Egipto. A ellos sacaron ese ácido sulfúrico y por eso no sufrió ninguna clase de deterioro, ni los calzados, ni la ropa. O sea, que por ser energía mutada, no perjudicaba, se controló, se ausiertó la vida, porque lo que ausierta la vida en el ser humano y en la naturaleza se llama la energía genética, de la que en este día estamos hablando, que es el misterio de la vida. Entonces, cuando cualquiera de sus mercedes y el que me esté oyendo que no conozca de esta doctrina, se pone a realizar las prácticas que constantemente oímos por las distintas emisoras del pueblo de Dios, los conferencistas y evangélicos, y las practicamos, eso nos hace cambiar y neutralizar esa alma del bacilo de alcohol que está en el ambiente, que ese ácido es el que destruye las frutas. Cualquier clase de fruta nace, crece, y cuando está madura ahí empezó el deterioro, porque después de madura se va a podrir. ¿Y por qué se produce? Cualquiera que tome una fruta sabe que tiene mal sabor por la descomposición, porque ella ya tiene cantidad de ácidos. O sea, que si tiene el bacilo es porque ahí está el alma. Y si ahí está el alma, se va a podrir. Y por eso toda fruta, después que es tomada, levantada del árbol, pasado unos días, se pudre, esté donde esté. Para que no se pudra, tiene que estar sometida a refrigerador o algunos artefactos que la hacen conservar.
pero si la dejan afuera, autovítica inti se pudre, porque en el ambiente hay desiertos destructivos, porque ahí está el bacilo de alcohol. Y todo el que practique esta doctrina, comprobado lo que decía el maestro Samael, aún peor, los estudiantes de la gnosis esto no lo ignoran. El maestro Samael, él hablaba de la fuente de la eterna juventud, que es la castidad científica. Y él explicaba en una anécdota que por allá había un general que leyendo un libro había encontrado que había en las montañas de ese país un lugar donde bañaban la gente y quedaba joven. Y este general fue a donde un amigo, un joven, a despedirse. Y él se fue a esa. Pasado unos heliocrones o años, regresó el general, que él tenía bastante edad cuando se fue. Y regresó, llegó donde el amigo, tocó la puerta y le dijo que si ahí vivía tal persona. Y él dijo, sí, está hablando con él. Porque ya el amigo, que era un joven, estaba viejo. Y el general, que era un viejo, estaba joven. Entonces él le dijo, es que yo vengo de Porcel, dicho en aquel tiempo, de parte de tal general. Y dice, ah, su merced es conocido del general loco que se fue a buscar la fuente de la eterna juventud. Y él dijo, con él está hablando. O sea que se habían cambiado los papeles. ¿Por qué? Porque el general empezó a practicar estos conocimientos en los lugares limpios, sagrados, puros de las selvas, con todas las grandes técnicas que hacen regenerar los tejidos, neutralizar el envejecimiento prematuro a las personas. Y en cambio la gente que desconoce esta doctrina envejece, es débil, decrépito, acabado. ¿Qué fue escrito en la Biblia? Cuando los hijos de Dios, antes de que se unieran a las hijas de los hombres, los cuerpos físicos de aquella época duraban 1200 años. Y luego que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, fue pronosticado por el gran hacedor de todas las cosas que el hombre duraría 120 años. O sea, el mismo símero 12, pero quitándole un 0. Pero por estos días, una persona que dure 80 años, eso es un milagro. Incluso que en los distintos países, una persona que tenga 40 años ya no consigue ninguna labor o trabajo en ninguna empresa porque es un viejo. Qué tristeza, qué pobreza, qué alcance tan poquito. Considerar que el ser humano es desechable. Por eso esta doctrina nos vino a rescatar, nos vino a enseñar y a que aprendamos a vivir, saber respirar moderadamente, saber alicertarnos con los aliciertos más energéticos, saber acostarnos temprano para levantarnos a las horas que es recomendable, cumplir las leyes naturales, no derramar torpemente la energía genética, y eso hace que el fuego fosílico se neutralice, y al neutralizarse, la vida se prolonga y puede tener la persona 100 años, pero no decrépito.
¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a Isaac? ¿Y cuántos años tenía Sarai cuando estuvo embarazada de Isaac? ¿Cuántos años duraban por aquella época? ¿Cuántos años duró Jacob? ¿Por qué duraban tantos años? Y por estos días, con tanta tecnología, con tantos inventos y estudios, y la gente, cuando tienen 15 años, ya tienen 2 cajas en su boca, ya andan con gafas, ya tienen cosas en los oídos porque no oyen, ya no se pueden casi mover, tienen que andar en sillas o con un bastón. Y las mujeres ya sufren de frialdad, los hombres de impotencia. Qué tristeza ver el estado en que los seres humanos hemos caído. Por eso vino Dios y dijo, miren, aquí tienen las armas para que vuelvan otra vez a ser lo que eran en el inicio. Yo no los hice decrépitos, yo no los hice pobres, yo no los hice ciegos, porque yo no hice ciegos. Yo no los hice sordo, por eso le puse oídos. Yo no los hice sin dientes ni muelas, porque todo eso representa grandeza ante los ojos de la naturaleza. Yo los hice a imagen y semejanza mía. Así es que aquí tienen las armas para que vuelvan otra vez a ser lo que eran. Y los que conocen de frutas y de adivienes saben que hay adivienes longevos y que hay frutas longevas. Hay muchas, como el caso aquí en Colombia y en otros países, se conoce del borojó. El borojó es una fruta que puede durar 2, 3 años. Se pone verde por fuera, o sea que él crea sus propios antibióticos y ningún virus ni bacteria entra. Y el que coma borojó va a producir longevidad, o sea que su juventud se va a prolongar porque eso hace que las células no envejezcan tan rápido. Pero qué triste es comer carne, comer marranos, pollos y todas esas cosas que son cadáveres. Eso va destruyendo, decrepitando las células y va produciendo una vejez prematura y va a producir cantidades de trastornos en el organismo. Entonces, la leche de una vaca, ellas, los que conocemos de reses, sabemos que una vaca a los 10 años ya está vieja, 12 años, 15 años, y ya casi no se puede mover. Pero una búfala puede durar 40, 50 años, 60 años. Y el que tome leche de búfala, por estar depositando en su organismo la longevidad, va a durar más tiempo que el que tome leche de una vaca. Así es que, por eso, venerable maestro, me he prolongado a contestarle su bonita pregunta, pero es importante saber esto para que todos entendamos que la mujer es hermosa por naturaleza, no necesita ninguna clase de pinturas. El hombre es hermoso por naturaleza, no necesita ninguna clase de megamás y de todas esas cosas que algunos se inyectan. Cuando la energía genética se muta, como decía el maestro haciendo sacrógesis, en unos 5 minutos, 10 minutos, se neutraliza el tiempo. Oigan bien, ¿cómo es la forma de vencer al tiempo, a Cronos? Es con la energía genética. ¿Se acuerdan de que el tiempo no existe? El tiempo está en la mente del ser humano. Y si yo me considero un viejo, seré viejo y no puedo ni hablar. Pero como me considero un joven teniendo un cuerpo de viejo, aquí oyen mi palabra y aquí
les dejo esa experiencia para que todos los jóvenes y jovencitas y los de edad que me están oyendo se interesen más por practicar esta doctrina, que cuando uno está haciendo sacógesis, el tiempo uno lo maneja porque ahí en ese instante está mutando su energía, está mutando el vitriolus en caso de la EVA, está elevándolo a escalas superiores y eso hace que la vida se prolongue, que las células se rejuvenezcan, que el envejecimiento se aleje, así como la enfermedad. Sus mercedes saben que el ángel de la salud se ha ido de esta esfera porque los seres humanos lo han sacado de la esfera. Pero si nos buscamos al ángel de la salud vendrá y se irá el ángel de la enfermedad o la dolencia, porque nos conseguimos y aucertamos la salud. Aucertar la práctica de la doctrina nos rejuvenecerá física, psicológica, emocional y espiritual. No hay otra forma de tener los méritos ante Dios, de ser hijos de Dios, si votamos en la energía genética. Pero si la conservamos, seremos hijos e hijas de Dios y lo comprobaremos en la práctica, que esto es valioso. ¿Qué leche es más valiosa? ¿La de una vaca o la de una cabra? Miremos la agilidad, el vigor, la fortaleza de los cabros o de las cabras y miremos la lentitud. Miremos el movimiento de una vaca. Por lo tanto, su leche es más densa, menos energética. Y la leche de la cabra, 1 litro de leche de cabra. Bueno, si lo saben, se lo recuerdo, y los que no lo saben, en este mosierto lo van a saber. Decía el maestro Kelly Zeus, y los que han investigado, los que han hecho pruebas en laboratorio saben de que 1 litro de leche de cabra equivale a 20 litros de leche de vaca. O sea, que yo me estoy tomando 1 litro de leche de cabra en yogur o en lo que considere. Y es como si me hubiera tomado 20 litros de leche de vaca, siempre y cuando la cabra esté encerrada. Pero si la cabra está suelta, es como, puede ser de 20 a 33 litros de leche de vaca. Y sabemos que alguien se puede tomar 3 litros de leche de vaca y se puede morir intoxicado. Pero cualquiera de nos podemos tomar 1 litro de leche de cabra y no nos sucede nada, pero nuestro organismo queda bien cargado. Y decía el maestro Kelly Zeus que si la cabra, como la cabra ella come plantas tóxicas, alucinógenas, plantas dulces, amargas, espinosas, de todas las plantas, le toma el cogollo, que es la superioridad o el chakra coronario de los árboles o de las plantas. Ni 200 litros de leche de vaca pueden relevar o reemplazar 1 litro de leche de cabra por la cantidad de componentes que ella depositó en esa leche. Así es que, por eso, los maestros tienen cuerpo físico igual a nos, pero su constitución es distinta. Y los taoístas, aunque tengamos cuerpos iguales a nuestros hermagdus, a nuestras hermagdas, a nuestros hijos e hijas y vecinos, pero nuestro cuerpo es totalmente distinto por la energía genética y eso lo demostramos. Ha sido demostrado y será demostrado en el futuro con más claridad.
Esa fue la contesta, respetable maestro. Y licencia que me haya prolongado tanto, pero es importante hacer todo este recuento para que todos entendamos qué importante es practicar esta doctrina, que es la doctrina de Dios, que ha estado en distintos lugares, en distintas épocas, en toda la esfera, hablando de esta esfera. Gratitud y adelante, maestro, ¿cómo fue oída la contesta? Le oímos. Gratísimas, venerable maestro Gabogondo. Simple inti puedo decir lo siguiente. Provecho a todos, porque esta contesta fue un alicierto tan grande para nuestros oídos. Y yo tengo una anécdota de esto de las prácticas físicas, porque general inti, la gente cuando va tomando edad, o sea, se van haciendo viejitos, la mayoría se esfuerza menos y hace menos sacrógesis. Y en una oportunidad, yo estaba en el templo y dieron una práctica de runas. Entonces decían, bueno, dependiendo la edad, cada uno haga 3 series, ¿no? Eran 3 series al mediodía de una runa que era una mezcla de la runa Anjanar y la runa Picafrasco, la niña Picafrasco. Entonces decía que si tenía 10 electrones tenía que hacer 3 series de 10, si tenían 20 tenía que hacer 3 series de 20, y si tenían más edad tenían que hacer más cantidad, dependiendo las series. Entonces decían, ¿por qué el mayor tiene que hacer más? Porque el mayor tiene más peso, ¿sí? Tiene más experiencia y tiene más recorrido y tiene más karma. Entonces yo lo veía a los maestros cómo ellos hacían la sacrógesis y hacían mejor que un joven. Entonces ahí también nos dieron una fórmula, que cuando sos más grande tenés que hacer más sacrógesis para elevar más las energías, porque tenés la claridad, tenés la sabiduría y tenés la tranquilidad para hacerla. Entonces, le agradezco a su merced y le digo a nuestros hermanos que nos esforcemos, porque la juventud y la vitalidad se conserva y se multiplica. Esta práctica, yo anduve por muchos lugares en mi vida buscando la fórmula del buen vivir, del vivir con mucha juventud y con mucha salud, y la descubrí en el Tao, pero en el Tao práctico, no en el Tao de decir soy un sabio hablando y nada más que queda la sabiduría para que la ignorancia esté en mi cuerpo, porque a nadie le hace taoísta decir que es taoísta. Al taoísta se hace el que practica, ¿sí? Entonces yo descubrí eso y descubrí la gran fuente de juventud que hablan tanto los maestros, la gran fuente de alegría que hablan los maestros, y todo tiene que ser hecho con placer, con armonía, con equilibrio. Entonces les digo a los mayores, no es que porque sea mayor voy a hacer menos y no voy a exigir a mi cuerpo. O sea, la juventud se gana con práctica. Entonces, saluda a todos los seres que están en estas salas por el alicierto que nos dio el día de hoy con la contesta del maestro Gabogondo, y es un placer estar con sus mercedes en todas las conferencias que están dando, gratísimas. Bueno, venerable maestro, muy agradecido con su merced por su presencia en este día. Le ha dado un rumbo distinto a estas pláticas, ya que su merced, que es la viva práctica, desde luego a nuestro nivel y de acuerdo a las mismas menestencias que nos impiden ser verdaderos practicantes de esta doctrina, ha dado un camino de la viva práctica de la doctrina y de lo que debemos todos aspirar a ser mejores practicantes y a dejar
de hablar tantas cosas bonitas que los maestros enseñan, pero tener un cuerpo bastante decrépito. Por eso, este que les habla no es porque yo me esté sacando el pecho, no, porque solamente los morrocoyos o una clase de tortuga terrestre son los que sacan el pecho. Hemos creado un canal y en ese canal hay cantidades de sacroes y de runas que nos las hacemos, no con la misma frecuencia de un joven, pero ahí le estamos enseñando a los jóvenes que vendrán después de nos, de que, como decía el maestro, no es la vejez la que impide, sino la mediocridad. Si yo continúo haciendo ejercicio desde que conocí esta doctrina, así pueda tener los años que tenga, los seguiré haciendo aunque sean en menos cantidad. Pero si nunca los he hecho, seré decrépito en cualquier lugar de la esfera. Venerable maestro, una vez más, nuestros agradecimientos y saludo a su esposa y a sus hijas y a todos en el bonito país de Argentina. Gratísimas damos a todos los que en este día nos estuvieron oyendo, nos estuvimos alicertando con estas explicaciones y esperamos que sean de gran provecho y lo hicimos con el amor de que valoremos más nuestra vida, que nos metamos más en nuestro propio cuerpo, que entendamos cómo es ese afecto tan grande que siento por una dama y que quisiera siempre estar con ella, que me sostiene, qué cables me amarran y que esa dama también hace lo mismo por cualquiera de nos y que ella es la réplica de ese óvulo y de ese espermatozoide. Gratísimas y adelante, venerable Mahatma Keretín, pues el tiempo se ha concluido. Su merced nos dirá con qué seguimos. Adelante. Así es, venerable maestro Gabogondo, dándole gran gratitud